Seguimos con Segunda de Reyes, capítulo 6. El título es Eliseo hace flotar el hacha. Dice que Eliseo y los profetas vivían en un lugar y los profetas le decían que era un lugar muy chico para ellos, que se tenían que extender a otra zona más grande. Entonces le dicen, bueno, vamos al Jordán y tomemos de allí maderas para construir un lugar para habitar, maderas y vigas. Y él le dijo, vayan. Bueno, ellos le dijeron, te rogamos que vengas con nosotros. Y fueron a ese lugar y cuando estaban llegando al lugar, empezaron a cortar la madera y de repente a uno de los muchachos se le cae el hacha en el agua. Y le dice, no, Eliseo, encima era prestada. Y bueno, entonces el varón de Dios le preguntó, Eliseo le preguntó, ¿dónde cayó el hacha? ¿Dónde está? Y él le mostró el lugar, entonces dice que Eliseo cortó un palo y lo echó. Y de esa manera hizo flotar el hierro hasta donde estaban todos ellos. Y él le dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Bien, ese es el primer subtítulo del milagro que hace Eliseo, que es re loco. Después sigue esta historia, y en Siria había un rey y había guerra contra Israel. Entonces estaban ahí, el rey de Siria consultaba con sus siervos y decía, bueno, en tal lugar voy a poner mi campamento, vieron ideando planes para el combate y la batalla. Entonces ahí Eliseo le avisa al rey de Israel y le dice, mira que en tal lugar va a estar el rey de Siria, como preparándolo para que cuando llegue a ese lugar estén preparados. Entonces ahí esto pasó en varias oportunidades y el rey de Siria empezó a pensar y dijo, ¿quién es el que me está traicionando y le está contando todo esto al rey de Israel? Porque se está dando cuenta de que sus planes están fallando y es alguien que le está soplando, por así decirlo. Entonces ahí uno de sus siervos le dice, no es, nadie le estaba diciendo nada, es que es el siervo Eliseo, que él sabe y conoce hasta lo que decís en lo más oscuro de tu habitación. Él conoce cada palabra. Y entonces el rey le dijo, se enojó mucho y le dijo, vamos a ir a donde está y lo vamos a atrapar y lo vamos a prender. Entonces allí el rey envió la gente a caballo, sus carros, todas sus tropas, se levantó de mañana. Esto lo enviaron a la ciudad y rodearon ahí donde estaba Eliseo con su criado que estaba leproso. Y ahí se levantó de mañana el criado que es Giesi y miró toda la gente y se asustó un montón. Y le dijo, Señor, ¿qué haremos? Porque eran solamente 2 personas. Y Eliseo le dice, bueno, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Eso, no tengas miedo. Y él no podía ver, o sea, Giesi decía, pero somos 2, o sea, ¿cómo? Y entonces ahí Eliseo hace esta oración que dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová vio los ojos del criado y ahí Eliseo pudo ver que alrededor de Giesi y de Eliseo habían un montón de gentes de carros de fuego alrededor de ellos protegiéndolos, y que eran los que iban también a salir en esa batalla. Cuando los sirios descendieron contra él, pasa algo acá, que no es que lucharon ni nada, sino que Eliseo ora y le dice, Señor, te ruego que los hieras con ceguera. Y así como oró, sucedió. Vino la gente toda confundida, no sabía dónde estaban parados, y Eliseo le dice, no es este el camino que están buscando, síganme que yo los voy a llevar. La gente lo empieza a seguir porque no podían ver, y los llevó a Samaria. Cuando llegan a la ciudad de Samaria, ahí Eliseo hace la oración de vuelta y les dice, Señor, te pido que ahora abra sus ojos para que vean. Cuando él abre sus ojos, ellos abren sus ojos y se dieron cuenta que estaban en el medio de Samaria y que estaban siendo rodeados por sus enemigos. Y cuando estaban en Samaria, que es una ciudad de Israel. Cuando el rey de Israel los vio, le dice a Eliseo, ¿querés que lo mate? Los matamos a todos, y él le dice, no los matas. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y se vuelvan a su ciudad. Entonces de esa manera ellos comieron, bebieron, hicieron un gran banquete y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Así que bueno, no hubo necesidad de hacer una guerra ni nada, sino que se fueron en paz. Después pasó todo esto como para que ellos vean, claro, que no les hicieron nada. Claro, como que quedó todo bien y nunca más Siria mandó sus bandas a Israel. Después de esto, pasó que hubo mucha hambre en Samaria y el rey de Siria era Ben-Hadad.
Entonces había mucha hambre y dice que se vendía, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y una parte de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. O sea, un montón de plata por algo que era asqueroso. Y entonces dice que el rey pasaba por una ciudad y una mujer le gritó: Señor mío, ayúdame, ayúdame. Y el rey le dice: pero si no te salva Dios, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pero contame, ¿qué pasa? Y la mujer le dice: habían dos mujeres. Esta mujer me dijo ayer: dame tu hijo y lo vamos a comer hoy y mañana comeremos el tuyo. El mío, perdón. Pero ¿qué pasó? Ayer comimos a mi hijo y hoy toca con el de ella y lo está escondiendo y no nos quiere dar el hijo. Cuando el rey escuchó esto, dice que se puso muy triste y rasgó sus vestidos, viendo la necesidad y el hambre que estaba pasando. Y lo bajo que habían caído. Claro, para comerse a un hijo y para hablar tan ligeramente de vamos a comer al hijo. Bueno, se vistió de cilicio y dice, bueno, se enojó mucho y dice: esto es culpa de Eliseo. Así que dijo: así me haga Dios según mañana, que la cabeza de Eliseo quede sobre él. O sea, que lo quería matar a Eliseo. Y bueno, dice que Eliseo estaba en su casa, estaba hablando con los ancianos y de repente, bueno, este hombre ya estaba viniendo con su mano derecha, ¿no? Y de repente dicen: escuchen, ahí viene el que quiere cortarme la cabeza. Cuando ustedes escuchen que está entrando, no lo dejen pasar al rey, sino solamente a su mano derecha, porque él me quiere matar. Cuando él terminó de decir estas palabras, dice que el mensajero, que era la mano derecha del rey, le dice: ciertamente este mal viene de Jehová, ¿para qué he de esperar algo más? Entonces ahí Eliseo le responde y le dice: bueno, escucha bien, mañana, a partir de mañana, lo que valía 70 piezas de plata y era algo asqueroso, va a pasar de que 3 kilos de harina va a valer una moneda de plata y 6 kilos de cebada va a valer una moneda de plata. O sea que todo se va a arreglar. Pero este varón no le creyó, sino que dijo: ni siquiera, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, esto pudiera suceder. Y Eliseo le dice: bueno, lo vas a ver, pero no vas a poder disfrutar de ello. Ahora aparecen 4 leprosos en esta ciudad de Samaria. Dice que había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos y que decían uno al otro: si entramos, vamos a morir, pero si nos quedamos acá, también vamos a morir porque estamos pasando hambre y las cosas están mal. No tenemos nada que perder, así que podríamos intentar entrar a la ciudad. Vamos al campamento, si ellos nos dan la vida, viviremos, y si no, si nos quieren matar, moriremos. Pero de alguna forma tenemos que intentarlo. Entonces se levantaron, fueron al campamento y dice que fueron al anochecer. Cuando llegaron no había nadie. Dice que Jehová había hecho que se escuche un estruendo y que se empezaran a confundir entre ellos de que el rey de Egipto y el rey de Israel se habían unido en contra de ellos y ellos empezaron a escapar, pensando que todo esto era verdad. Y dejaron en el camino sus joyas, sus ropas, sus prendas y todo. Y estos leprosos estaban con toda la riqueza ahí, con las ropas, con los vestidos, la comida, todo. Y entonces empezaron a agarrar, a comer, a guardarse cosas. Y de repente dijeron: no, pero no está bien lo que estamos haciendo. Y dijeron: tenemos buenas noticias, hay comida y la gente está pasando hambre, y si nosotros no contamos esto, estamos haciendo mal. Así que bueno, vamos a darle la buena noticia a la casa del rey. Cuando fueron, le gritaron esto a los guardias que estaban en la puerta de la ciudad, y los guardias se lo comunicaron al rey. Y bueno, dice que el rey pensó que esto era una mentira, pensó que era un engaño. Dijo: no, ellos nos están haciendo creer que allí no hay nadie, se están escondiendo, así cuando nosotros vamos nos van a matar, así como ya había pasado anteriormente. Y uno de sus siervos dice: bueno, pero todavía nos quedan caballos, vamos a probar. Mandemos a 5 a ver qué pasa, que nos cuenten si es verdad lo que estos leprosos dijeron y que vuelvan y nos digan las noticias. Entonces fueron, los llevaron y los mensajeros le hicieron saber que era todo correcto lo que los leprosos le habían contado. Y dice que desde ese día, así como dijo Eliseo, los 3 kilos de harina estaban en una moneda de plata y los 6 kilos de cebada también una moneda de plata, a causa de toda esta riqueza que habían encontrado los leprosos. Y bueno, ahí también pasa algo: el rey puso a la entrada como el receptor a su mano derecha, al que no había creído en lo que se había dicho. Y la gente, viendo la riqueza, empezó a pasar y lo atropellaron y se murió. Murió a la entrada, atropellado por todo el pueblo. Y bueno, todo esto sucedió porque se cumple la palabra de Eliseo.
Y vamos con el capítulo 8. Después de esto, dice que Eliseo le habla a la tsunamita, aquella que había hecho revivir a su hijo, y le dice, levántate y vete a otra ciudad porque va a venir hambre de vuelta por 7 años. Entonces la tsunamita se va a la tierra de los filisteos. En esta tierra, ella vive ahí 7 años y dice que pasan esos 7 años y ella vuelve, pidiendo que le devuelvan sus tierras, sus cosas, sus pertenencias. Y dice que el rey de esa ciudad le había pedido a Giesi, que era el criado de Eliseo, que le cuente las maravillas que Eliseo estaba haciendo y que había hecho. Y entonces él le dice, no, le empieza a contar y también revivió el hijo de una mujer. Y justo estaba la tsunamita entrando. Y le dice, mira, ella es la mujer que te estoy contando. El hijo de ella es el hijo que Eliseo revivió. Entonces el rey dijo, bueno, a esa mujer hazle devolver todas las cosas, todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. De esta manera la tsunamita recupera todas sus pertenencias de ese lugar. Bien, ahora pasa algo muy feo. Eliseo se fue a Damasco. Y bueno, el rey Ben-Hadad estaba enfermo, era el rey de Siria, que habíamos dicho al principio. Y entonces él escuchó que Eliseo estaba en la ciudad. Y le mandó a una mano derecha, a un jefe del ejército que se llamaba Hazael. Y le dijo, anda y pregúntale a Eliseo, lleva muchos regalos, y pregúntale si voy a sanar de esta enfermedad, o si me voy a morir con esta enfermedad. Entonces dice que Hazael tomó 40 camellos, bien cargados de cosas, de regalos, y fue al encuentro. Y dice que le preguntó a Eliseo, el rey pregunta si se va a sanar de esta enfermedad. Y Eliseo le dice, decirle que sí se va a sanar, pero en realidad no, y se va a morir. Yo busqué, en otros lados dicen como que en realidad él de la enfermedad no se iba a morir, ¿entendés? Como él dijo, decirle que sí se va a sanar, pero en realidad se va a morir. Y entonces acá pasa algo que dice que Eliseo, cuando ese Hazael vino a su encuentro, lo quedó mirando fijamente hasta que él se puso incómodo, como que lo quedó mirando fijo así, y el otro dice que se ruborizó y se puso muy incómodo, y Eliseo se puso a llorar un montón. Y el chico no entendía nada, él dijo, ¿pero qué está pasando, señor? ¿Por qué lloras? Y dice que Eliseo le dijo, porque Dios ya me está mostrando todo el mal que le vas a hacer a los israelitas. Y esta persona, Hazael, le dice, pero ¿cómo yo? Si no soy nadie, no valgo más que un perro. Dios me mostró que vos vas a ser el próximo rey de Siria, le dice. Y él no era el hijo, sino que él era uno de sus capitanes. Bueno, después de esto, él vuelve, y el rey le había mandado con una pregunta, así que le tenía que responder. Y le dijo, Eliseo dijo que vas a sanar. Pero a la mañana siguiente, dice que él tomó un paño de agua, lo metió en el agua y lo puso sobre el rostro del rey hasta asfixiarlo y matarlo. Y se quedó con el trono. Así que ahí Hazael quedó sobre Siria, como el rey. Y ahí Ben-Hadad se muere. Después vamos con otros reyes. El reinado de Joram, hijo de Josafat, creo que lo habían nombrado, dice que reinó en Judá cuando tenía 32 años y duró 8 años. Así que, ¿cuándo terminó? Este era otro Joram. ¿Es otro? Sí, claro, porque yo decía era hijo de acá. Bueno, este es el otro, hijo de Josafat. Reinó en Judá cuando tenía 32 años y durante 8 años. Pero también fue desobediente porque él se casó con la hija de Acab. O sea que ahí los Joram empezaron a ser parientes también, un Joram y el otro Joram. Y no quiso obedecer, claro, cuñados. Y no quiso obedecer, pero Jehová dice que Dios no los destruyó por amor a David, porque eran descendientes de David. Después pasa algo acá, que la ciudad de Edom se rebela contra Judá. O sea, era una ciudad de Judá, y se rebelan y pusieron su propio rey. Y dice que hasta el momento en que esto se escribió, nunca pudieron recuperar esa ciudad como pertenencia. O sea, que ellos siguen siendo independientes y nunca volvieron a... Dice que Judá nunca pudo dominarlos, a los edomitas,
y también al mismo tiempo se rebeló la ciudad de Libna. Bueno, este rey muere, también el rey Joram, y lo enterraron en la ciudad de David. Después sigue el reinado Ocosías, que es su hijo. Tenía 22 años y empezó a reinar y solamente reinó un año. Su mamá se llamaba Atalía y era nieta de Omri. ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado? Sí. Era un rey. Sí. Bueno, y también desobedeció como sus parientes y la familia de Acab. Pero ay, me estoy mezclando los nombres. Se unió con Joram, hijo de Acab, ahí con el que decís vos. Entonces, Ocosías se unió con Joram, hijo de Acab, para luchar contra el rey de Siria. Pero los sirios lo hirieron. O sea que el Hazael acá ganó contra Joram y contra Ocosías. Y dice que volvió a Jezreel para que se le curen las heridas. Y ahí fue Ocosías a ayudarlo y a visitarlo. Y se termina el capítulo. No se murió, pero tenía Estaba heridas. herido. Claro, estaba herido. Y ahí Fue derrotado. Se verá en el capítulo 9. Ni diría que Israel era. Igual, esto está todo en crónicas más